El vuelo salió de Frankfurt, pero él lo abordó en París el 27 de noviembre de 1983. De ahí iría a Madrid y luego hacia Bogotá, donde lo esperaba el primer encuentro de cultura hispanoamericana, evento al que asistirían, entre otros, Gabriel García Márquez, José Donoso y Manuel Puch. Pero la nave no llegó a aterrizar. Faltando apenas minutos para alcanzar el aeropuerto de Barajas en Madrid, un fallo humano provocó el terrible accidente. Allí perdería la vida no solo Scorza, sino también otros escritores, como el mexicano Jorge Ibargüengoitia, la colombo argentina Marta Traba y el crítico uruguayo Ángel Rara. Esto puso fin a una carrera literaria brillante y contradictoria. Había nacido en Lima el 9 de septiembre de 1928 y vivió en Huancavelica entre los 7 y los 12 años, en el distrito de Acoria, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. De regreso en Lima, estudió en el Colegio Militar Leoncio Prado, lo que no deja de ser singular, porque más adelante 2 gobiernos militares lo obligarían a exiliarse del Perú. En 1945 ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a estudiar letras. Tras un breve paso por el periodismo en el diario La Tribuna, su militancia aprista lo obligaría a dejar el país en 1949. Poco después del derrocamiento de Bustamante y Rivero por Manuel Odría. En su exilio, Scorza estuvo en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Brasil y finalmente recaló en México, donde asistió a la Universidad Nacional Autónoma. Para ese momento ya había escrito sus primeros textos. Regresó al Perú hacia 1956, cuando se encontraba en el gobierno Manuel Prado, y fue de inmediato reconocido con el Premio Nacional de Poesía. Distanciado del aprismo desde 1954, enrumbó su camino hacia la edición. Conformó el Patronato del Libro, en el que participaron figuras como Luis Jaime Cisneros, José Durán, Alberto Tauro y Estuardo Núñez, y promocionó lo que llamó festivales del libro, que derivaban en publicaciones de bajo costo. En el Perú llegó a realizar 2 de aquellos festivales, y luego llevó su proyecto editorial a países como Colombia, Ecuador y Venezuela, incluyendo ya no solo a autores peruanos, sino también a otros continentales. Intentó ejecutarlo en Cuba, de la mano de Alejo Carpentier, pero sin conseguirlo finalmente, pues la revolución ya enfrentaba serias dificultades económicas. Ese traspié, sin embargo, no lo detuvo y emprendió en 1963 el mayor proyecto editorial que había visto el continente, los populibros peruanos. No solo significaron una explosiva difusión de la lectura, superando en pocos años la venta de más de 1 millón de ejemplares, sino que presentaron por primera vez a escritores como Sebastián Salazar Bondy, Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa, Luis Loaiza, Enrique Congrains y Osvaldo Reynoso, al tiempo que publicaban a los consagrados Enrique López Albújar, Ciro Alegría o José María Arguedas. Después de todo, el proyecto editorial scorziano había reconocido la urgencia de difusión de la todavía nueva literatura peruana. Pese a su enorme éxito, Populibros no duró demasiado, porque tuvo problemas administrativos, financieros y de gestión. Pero para ese entonces, ya Scorza estaba interesado en un proyecto de mayor envergadura. A su regreso al Perú, se interesó mucho por los movimientos campesinos que habían enardecido los Andes centrales entre 1958 y 1962, y hasta allí acudió para investigarlos. Según comentaba, quería escribir un informe político, pero insatisfecho con el resultado, comenzó a pensar en otros caminos narrativos. Poco después, en 1968, aunque Scorza volvió a irse del Perú a raíz del golpe de Estado que derrocó a Fernando Belaúnde y condujo al poder a Juan Velasco, llevaba ya en las maletas con que se instaló en París los papeles que se convertirían en su primera novela, Redoble por Rancas. Aparecida en 1970 en Barcelona, había ganado el Premio Planeta y obtuvo de inmediato críticas elogiosas en España. En el Perú, en cambio, fue recibida con frialdad, cuando no con desdén, y quizá con justificado resentimiento. No obstante, entre el gran público, el premio y la rápida difusión de su obra le dieron enorme prestigio y popularidad al autor. Desde ese momento y hasta 1979, Scorza completó una pentalogía a la que posteriormente llamó La Guerra Silenciosa. La conforman, además, Historia de Garabombo el Invisible, El Jinete Insomne, Cantar de Agapito Robles y La Tumba del Relámpago.
Scorza demostró que el problema del indio, abordado desde las primeras décadas del siglo XX, no había sido superado y que un indigenismo nuevo era posible, que sus sustentos continuaban allí, que había evolucionado pero no desaparecido. Curiosamente, no es fácil encontrar en nuestras librerías las obras de Manuel Scorza, quien siendo poeta desarrolló uno de los proyectos narrativos más interesantes de nuestra historia. Leerlo es una tarea siempre pendiente.